Como comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Manuel Arriola Delgado, me dirijo hoy al país para explicar algo que puede parecer paradójico al primer oído, que un local de apuestas puede ser, al mismo tiempo, un establecimiento de entretenimiento para quienes lo frecuentan y una máquina de lavado de dinero para quienes lo operan. Que las mismas pantallas que muestran cuotas deportivas, los mismos billetes que entran y salen de las máquinas tragamonedas, el mismo flujo de personas que entra y sale por la puerta de un local aparentemente dedicado al juego, pueden estar sirviendo simultáneamente para limpiar dinero proveniente del narcotráfico, la extorsión, el robo o cualquier otra actividad ilícita que genera fondos que no pueden justificarse ante el sistema financiero formal. Que el juego ilegal, en su versión más sofisticada y más dañina, no es solo el vicio organizado, es infraestructura financiera del crimen. Y que la red que hoy hemos desarticulado lo sabía con exactitud, lo había diseñado así desde el principio y llevaba operando con esa doble función durante un tiempo suficiente para mover sumas que la investigación cuantifica en millones de soles canalizados a través de cuentas intermediarias, plataformas digitales no autorizadas y registros contables paralelos que vivían en el mismo local que el kiosco de apuestas deportivas de la esquina. Permítanme explicar cómo funciona el juego ilegal como mecanismo de lavado, porque esa explicación es la clave para entender por qué este operativo importa más allá de cerrar locales clandestinos. El lavado de dinero necesita resolver un problema fundamental. El dinero ilícito existe, pero no puede usarse libremente porque no tiene explicación legal. No puede depositarse en el banco sin activar alertas. No puede usarse para comprar propiedades sin justificar el origen. No puede circular de manera visible sin que el sistema financiero o las autoridades fiscales hagan preguntas. Necesita transformarse, pasar de ser dinero sucio a dinero que parece provenir de una actividad económica legítima. Y para eso se necesita una actividad que maneje grandes volúmenes de efectivo de manera habitual, que tenga transacciones frecuentes de montos variables, que genere ganancias difíciles de verificar externamente y que opere en un entorno donde la identidad de los participantes no quede necesariamente documentada. El juego cumple todos esos requisitos con una eficiencia que ningún otro sector supera. El mecanismo básico es sencillo. El dinero ilícito entra al local de apuestas como apuesta o se carga en una cuenta de plataforma digital. Puede ganar en transacciones simuladas o perderse deliberadamente para que la salida parezca natural. La ganancia o el saldo recuperado ya tiene una justificación. Es el producto de una apuesta, de un premio, de un saldo de juego. Y ese dinero, ya con apariencia de origen lícito, puede moverse al sistema bancario, usarse en compras, transferirse a terceros. El local o la plataforma, mientras tanto, registra el movimiento como actividad normal de negocio, ingresos de apostadores, pagos de premios, comisiones, nada inusual para quien mira desde afuera. La red que hemos desarticulado no se limitaba al mecanismo básico, había construido un sistema de varias capas que aumentaba la opacidad y la capacidad de volumen. Primero, los locales físicos, viviendas y locales comerciales acondicionados discretamente, sin los letreros y la visibilidad que tienen los casinos legales, para operar como centros de apuestas clandestinas. Sin autorización de Mincetur, sin registro en SUNAT como operadores de juego, sin los protocolos de identificación de clientes y reporte de operaciones sospechosas que la ley exige a los operadores formales. En ese entorno sin trazabilidad, el dinero entraba y salía sin dejar rastro oficial. Segundo, las plataformas digitales no autorizadas. El crecimiento explosivo de las apuestas en línea en el Perú ha generado un mercado enorme, en su mayoría canalizado hacia operadores formales que desde 2022 operan bajo la ley 36.557 y que desde octubre de 2025 están sujetos a uno de los marcos antilavado más estrictos de la región, obligación de reportar transacciones desde 8.900 soles, identificación de clientes, registros auditables, pero ese
ese marco regulatorio tiene una cara negativa, empuja a los operadores que no quieren ser auditados hacia la clandestinidad digital. La red operaba plataformas paralelas que imitaban la interfaz de operadores legales, pero que no tenían licencia, no reportaban a la UIF, no identificaban a sus usuarios y procesaban transacciones a través de cuentas intermediarias diseñadas para hacer invisible el origen del dinero. Tercero, los registros contables paralelos. Cada local tenía dos sistemas de registro, uno oficial, visible a cualquier inspección superficial que mostraba una actividad de apuestas dentro de rangos que no activarían alertas, y uno interno, oculto en computadoras con acceso restringido o en dispositivos de almacenamiento encriptados, que reflejaba el volumen real de las operaciones, los clientes reales, los montos reales y, lo más revelador, los orígenes reales de parte del dinero que circulaba por el sistema. Esos registros paralelos, incautados esta mañana, son la evidencia más directa de la doble contabilidad que es la marca característica del lavado de activos organizado. Cuarto, las cuentas intermediarias. El dinero que salía de los locales y plataformas blanqueado no iba directamente a los beneficiarios de la red. Pasaba primero por una cadena de cuentas a nombre de personas que prestaban su identidad, muchas veces sin comprender completamente la función que estaban cumpliendo, o a nombre de personas ficticias con documentación falsa. Desde esas cuentas se fragmentaba en transferencias de montos pequeños, en retiros en efectivo en distintos puntos, en pagos a supuestos proveedores que en realidad eran otros nodos de la misma red. Esa fragmentación hacía que cada transacción individual pareciera normal y que la imagen completa del flujo solo fuera visible para quien pudiera reconstruir la cadena entera. ¿Cómo llegamos hasta ellos? La investigación tuvo 3 puntos de entrada simultáneos. El primero fue la Unidad de Inteligencia Financiera. Desde 2022, la UIF ha recibido un volumen creciente de reportes de operaciones sospechosas vinculadas al sector de apuestas. Entre 2007 y 2018 se habían acumulado alrededor de 216 millones de dólares en operaciones sospechosas ligadas a juegos ilegales, y con el crecimiento del sector digital ese volumen ha aumentado. Los reportes del sistema bancario sobre cuentas que recibían sumas que no correspondían con el perfil del titular, que mostraban el patrón de fraccionamiento, muchos depósitos pequeños en lugar de pocos grandes para evadir el umbral de reporte, y que tenían como concepto de operación referencias a plataformas de apuestas no identificadas, activaron el análisis. Cruzados con los registros de Mincetur sobre operadores autorizados, esas cuentas no coincidían con ningún operador legítimo. Estaban asociadas a entidades que no tenían licencia de juego, pero que actuaban como si la tuvieran. El segundo punto de entrada fue el trabajo de inteligencia territorial. Las unidades de la PNP en los distritos donde operaban los locales clandestinos habían recibido reportes de ciudadanos sobre establecimientos con actividad inusual. Personas que entraban y salían a horarios que no correspondían con un negocio formal, movimientos de efectivo frecuentes, discreción excesiva en un local sin identidad comercial visible. Esos reportes, tratados individualmente, parecían insuficientes para una intervención, sistematizados y cruzados con los patrones financieros identificados por la UIF, revelaron la ubicación geográfica de la red. El tercer punto de entrada fue la conexión con otras investigaciones activas. Parte del dinero que circulaba por las plataformas clandestinas tenía origen en actividades que ya estábamos investigando: extorsión a transportistas, narcotráfico en determinadas zonas, robos de alto valor. Operadores de esas actividades usaban los locales de apuestas de la red como punto de conversión de efectivo ilícito en saldos digitales que luego podían mover sin activar controles de efectivo. Esa conexión entre la red de apuestas y el ecosistema más amplio del crimen organizado fue el elemento que elevó la prioridad de este caso y justificó el megaoperativo de la escala que ejecutamos hoy.
Los allanamientos simultáneos se realizaron en los locales físicos acondicionados como centros de apuestas clandestinas, en las viviendas utilizadas como oficinas administrativas de la red, en los domicilios de los presuntos cabecillas financieros y en los puntos donde se gestionaban las plataformas digitales no autorizadas. Se intervino de manera coordinada para que ningún nodo tuviera tiempo de recibir aviso de que otro nodo estaba siendo allanado y destruir evidencia. Lo encontrado confirma cada hipótesis de la investigación. Las máquinas de juego en los locales físicos, algunas importadas sin los registros de Mincetur que la ley exige, otras modificadas para alterar los parámetros de pago y facilitar la simulación de transacciones. Las computadoras con los sistemas de gestión de las plataformas digitales no autorizadas, con los registros de usuarios, montos, transacciones y en algunos casos los datos de identificación de clientes que el sistema no estaba obligado a reportar porque operaba fuera de la ley. Los registros contables ocultos en formatos que reflejan el volumen real de la operación versus el volumen declarado. El dinero en efectivo producto de cobros recientes tanto de apuestas como de los servicios de lavado prestados a terceros. Y los dispositivos electrónicos con comunicaciones que documentan la coordinación entre los distintos nodos de la red, quién envía el dinero, a qué cuenta, bajo qué concepto, con qué instrucciones para el movimiento siguiente. Entre los detenidos hay perfiles que reflejan la naturaleza híbrida de esta organización. Hay operadores del negocio de apuestas propiamente dicho, personas con conocimiento del sector, que gestionaban locales, que manejaban las plataformas digitales, que conocían los mecanismos para atraer clientes sin publicidad visible. Y hay operadores financieros puros, personas sin ningún vínculo visible con el mundo del juego, cuya función era exclusivamente gestionar los flujos de dinero, operar las cuentas intermediarias, fragmentar los montos, coordinar los retiros y las transferencias. Esa separación de roles dentro de la red es característica de organizaciones que han alcanzado un nivel de profesionalización donde cada función está compartimentada para reducir el riesgo de que la detección de un eslabón permita conocer el conjunto. Quiero hablar directamente a tres grupos. Primero, a los ciudadanos que frecuentaban estos locales sin saber que eran parte de una estructura criminal. La mayoría de quienes apostaban en estos lugares simplemente buscaban una experiencia de entretenimiento. No eran parte de la organización ni cómplices del lavado, pero su presencia, su efectivo, sus transacciones eran el flujo que daba cobertura a los movimientos ilícitos que ocurrían en paralelo. El cierre de estos locales no es una acción contra el derecho de las personas a apostar, es el Estado garantizando que cuando alguien apuesta lo haga en un entorno regulado donde los operadores tienen licencia, pagan impuestos, reportan transacciones sospechosas y no usan el local como lavandería del crimen organizado. Los operadores legales autorizados por Mincetur y sujetos al marco antilavado de la SBS ofrecen exactamente eso. La diferencia entre un operador legal y uno clandestino no es solo un trámite administrativo, es la diferencia entre un negocio que contribuye al Estado y uno que lo parasita. Segundo, a quienes usaban estos canales para lavar dinero proveniente de otras actividades ilícitas. Los registros contables paralelos y las comunicaciones incautadas documentan no solo la operación de la red, sino las transacciones específicas de cada cliente que usó el sistema para convertir efectivo ilícito en saldos aparentemente legítimos. Cada nombre, cada monto, cada fecha, cada cuenta de destino está en esa evidencia. La investigación no termina con los operadores detenidos hoy. Continúa hacia cada fuente de dinero ilícito que usó este sistema. Si usted participó en esas transacciones, la evidencia sobre su caso ya está en manos del Ministerio Público. Tercero, a quienes aún operan locales de apuestas sin autorización o gestionan plataformas digitales de juego fuera del marco de la Ley 13.157 y de la resolución SBS 03 IEICB 2 2025.
El mensaje de hoy es claro. La UIF ya recibe y analiza reportes de operaciones sospechosas del sector de apuestas en volúmenes que antes no tenía. El sistema bancario identifica los patrones de fraccionamiento asociados a este tipo de lavado con una especificidad que aumenta con cada caso investigado. Y la coordinación entre la PNP, la Fiscalía, la UIF, la SBS y Mincetur es más estrecha de lo que era hace 2 años. El espacio donde opera un local clandestino de apuestas se está cerrando, no abriendo. La detección llega antes. En el plano regulatorio, este caso aporta evidencia concreta para una discusión que ya está en marcha. Desde la aprobación del marco de apuestas en línea de 2022, el sector formal ha crecido significativamente. A mediados de 2025 había ya 60 plataformas autorizadas cuyas transacciones son completamente auditables. Y la resolución SBS de octubre de 2025, que establece un marco específico de prevención de lavado para el sector y exige reportar transacciones desde 8.900 soles, es uno de los sistemas antilavado más estrictos de América Latina para el sector de apuestas online. Pero la evidencia de este operativo muestra que mientras más riguroso es el marco formal, más incentivo tienen los operadores que no quieren ser auditados para refugiarse en la clandestinidad digital. Eso requiere no solo normas más duras, sino capacidad de detección y sanción más rápida en el entorno digital. Monitoreo de plataformas no autorizadas, colaboración con proveedores de servicios de pago para identificar flujos hacia operadores sin licencia y respuesta rápida ante nuevos canales de lavado que surgen cada vez que uno anterior es cerrado. El trabajo de la investigación no concluye hoy. Los registros incautados van a ser analizados con el tiempo necesario para reconstruir la totalidad del flujo de dinero que pasó por esta red, de dónde vino, a dónde fue y quiénes más participaron en esa cadena. Cada nombre que aparezca es una nueva línea de investigación. Cada cuenta identificada es un posible camino hacia otros actores del ecosistema criminal que usó este sistema. Y cada local clandestino desarticulado es una señal clara para todos los que operan de la misma manera en otras ciudades del país. El Estado ya sabe cómo detectarlos y la capacidad de respuesta que mostramos hoy no es una excepción. Es el estándar que estamos construyendo. Porque en este país la diversión no puede ser la cobertura del crimen. El entretenimiento no puede ser el disfraz del lavado. Y el dinero ilegal no tiene ningún lugar en el sistema financiero peruano, sin importar cuántas pantallas de apuestas deportivas intente cruzar para parecer limpio. La PNP va a seguir el rastro del dinero ilícito sin importar la forma que tome. Hoy tomaba la forma de fichas de casino. Mañana puede tomar otra, pero el método de análisis financiero, la coordinación interinstitucional y la capacidad de intervención que mostramos hoy van a seguir encontrándolo. Viva la Policía Nacional del Perú, golpeando las finanzas del crimen organizado desde sus propias fuentes de lavado. Justicia máxima contra quienes convierten el juego en negocio criminal. Perú con apuestas reguladas, dinero trazable y crimen organizado sin dónde esconder sus ganancias.